Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escucha esto: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierra tus ojos y quiero que digas esto conmigo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si le puedes decir a Jesús: te entregaste por mí, Jesús. Gracias. Gracias. Eres lindo, Jesús. Pablo hablaba a los Gálatas. Le hablaba a un grupo selecto de personas que vivían bajo una constante visitación. Ellos empezaron por el Espíritu, pero los Gálatas, por alguna razón, el discernimiento falló. Entonces Pablo tiene que mencionar que él está crucificado con Jesús, que él se crucificó con Jesús. Ciertamente Jesús se crucificó por usted y por mí. Jesús se entregó en el madero para salvarnos, y es la parte de la salvación que nosotros ya tenemos. Y el segundo beneficio, que es el Espíritu Santo que ya tenemos, es la promesa del Padre. Pero lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2:20, él nos está descubriendo algo para nuestro diario vivir. Y nos está diciendo: es necesario que ustedes también se crucifiquen diariamente como Jesús se crucificó. Y honestamente, crucificarnos a nosotros mismos es un llamado. Porque si nosotros no nos crucificamos, entonces puede que nos suceda como a los Gálatas, que los Gálatas, de estar viviendo por el Espíritu y en el Espíritu, que es vivir bajo la palabra viva y eficaz del Señor y la constante ministración del amor de su gloria, entonces se puede llegar a caer en una vivencia de humanidad, de emociones, en una vivencia de decisiones guiadas por la emoción. Y cuando nosotros somos guiados por la emoción y no guiados por la palabra y el Espíritu de Dios, entonces nosotros estamos bajándonos del madero. Y quiero decirle algo fuerte: Pablo entendió muy bien lo que Jesús hizo en el madero, porque Jesús emocionalmente pudo haberse bajado del madero, emocionalmente, porque no era fácil estar en el madero. No era fácil que la misma sangre dentro de su ser le estuviera impidiendo respirar. No era fácil que su cuerpo lacerado, con pedazos de piel colgando, con los huesos que podían visibilizarse, no era fácil estar ahí. Pero Jesús hasta el madero nos enseñó que Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y yo creo que encontré 3 razones por las cuales Jesús se mantuvo en el madero. La número 1 es porque Él sabía que fue enviado a esta tierra.
Porque de tal manera Dios amó al mundo y ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la primera razón es porque Él sabía a qué había sido enviado, y Él sabía qué iba a lograr con su envío a esta tierra. Entonces nosotros no podemos abandonar a Jesús, no podemos abandonar lo que hacemos, porque cuando nosotros descubrimos a qué somos enviados, entonces no podremos apartarnos, porque vamos a encontrar dos cosas. Vamos a encontrar que si me aparto de Jesús, me aparto de Él, y voy a encontrar la segunda cosa, y la segunda cosa es que si me aparto de Jesús, muchos también se apartarán de Él, porque hay cientos de personas, hay miles de personas que te están esperando a ti, y aunque hoy no lo entiendas, mañana tú sabrás entonces lo que hoy te estoy diciendo. Entonces descubrí que la primera razón por la cual Jesús no se baja es porque Él tenía compromiso de visión, compromiso de misión, compromiso con el Señor eterno. La segunda razón por la que Jesús no se baja es porque el amor de Él no es un sentimiento como el de nosotros. Porque nosotros hoy podemos estarnos diciendo aquí que nos amamos. Hoy yo puedo decirte que cuentas conmigo mañana. Hoy tú puedes decirme a mí que soy lo mejor que te ha pasado. Hoy puedes decir tú que este lugar es una bendición y que Ministry Jesus es una bendición. Pero mañana si yo no respondo al teléfono, es muy probable que tú digas que no soy el mejor de los pastores y que yo siempre estoy ocupado. Entonces eso no es amor. Pero Jesús nos enseñó la segunda razón, y es el amor verdadero. Ese amor verdadero emana del corazón del Señor mismo. Ese amor me enseña a mí, pero no me enseña como conocimiento, me enseña como vivencia. ¿Qué nos sucedió a todos ahora? Fuimos llenos del amor. ¿Qué no quisiéramos hacer en estos tiempos bajo su gloria? No sé si soy el único, pero quisiéramos irnos y estar allá. Pero si el Señor no nos permite irnos, es porque ese amor tenemos que ministrarlos a muchos más. Entonces Jesús no se baja porque Él tiene amor eterno. Y el libro de Efesios dice algo precioso. No sé si tú sabías que existe el bautismo del Padre, el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo, pero existe el bautismo del amor. Y Efesios dice que seamos llenos de la plenitud de Dios, para que conozcamos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Hoy estamos aquí, pero la presencia de Dios es tan grande que nosotros estamos dentro de Él. Ahí donde tú estás en casa, tú estás dentro de la presencia del Señor. Y estamos dentro del corazón del Señor Jesús. Entonces el amor eterno, el amor de Jesús no tiene comparación con nuestro amor. Porque honestamente, tú y yo hemos sido fieles en lo poco, porque cuando nosotros hemos querido dejarlo todo, Él mismo llega a traernos y Él nos dice: tú me serás fiel, no por ti, sino por mí. Y hoy el Señor nos dice eso. Miren, sweet Jesus, me serán fiel, no por ustedes, sino por mí mismo. Entonces la segunda razón es amor. Pero la tercera razón por la cual el Señor no se baja es porque dice que desde antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios había sido crucificado. Y esa tercera parte es para mí maravillosa, porque Jesús pensó en Edna, Jesús pensó en Nelson, en Josué, en Katy, no ahora, no hace 2000 años atrás. Él no pensó en nosotros hace 2000 años atrás.
Él pensó en nosotros antes de que la tierra existiera. O sea que eso es una maravilla de noticia. Tu nombre ya estaba escrito en el corazón de Jesús antes de que tú existieras. Y esto supera lo que conocemos, porque mi nombre tiene que ser escrito en el libro de vida para un acceso, para un pase. Pero Jesús me enseña que mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida, estaba escrito en su corazón. Aleluya por eso. Entonces diga conmigo: mi nombre estaba escrito en el corazón de Jesús. Él se tatuó el nombre de nosotros en su corazón. Entonces ponte a pensar que Jesús no se sacrificó en el madero solamente por salvarnos, solo por salvar el planeta Tierra, solo por salvar esta constelación, sino porque en realidad dentro de su corazón emana todo lo que nosotros somos. Entonces dice Pablo, juntamente estoy crucificado. Nosotros tenemos que permanecer crucificados para vivir estas tres cosas constantemente. Entender que no se bajó porque Él sabía que fue enviado. Segundo, por amor. ¿Pero qué es ese amor? La dimensión del amor de Jesús es anchura, es profundidad, es longitud. Tiene profundidad, tiene altura, tiene longitud. Entonces el amor de Jesús no se resume y no se deduce a tu corazón. No, porque cuando empieza el amor de Jesús a derramarse, Romanos 5:5 dice: el amor del Padre se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que empieza en el corazón, pero el Señor luego viene, nos toma y nos sumerge como en la playa, como en una piscina. Y es el amor, la piscina grande, y usted y yo dentro de la piscina. Prepárate en casa, prepárate donde quiera que estés. Empezarás a vivir una dimensión del amor tal cual nunca imaginaste que vivirías. No dependerá de ti, sino dependerá de que se desbordará el amor de Jesús sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y es esa razón la que nos hará vivir a nosotros crucificarnos constantemente. Es el amor de Jesús dentro y sobre nosotros que nos hace vivir crucificados. Pero Pablo dice: yo estoy vivo en esta tierra, estoy juntamente crucificado con Cristo. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces Pablo lo que está diciendo es: mi existencia, mis tiempos de vida en esta tierra ya no dependen de mi esfuerzo, dependen de Cristo que está dentro de mí. O sea que tú y yo, sin Jesús, aunque caminemos, aunque andemos, aunque comamos, aunque bebamos, aunque hagamos mil cosas, no vivimos. Porque Pablo dice: para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero el que está en Cristo, nadie muere, es más, es vivificado para vida eterna. Entonces yo entiendo que Pablo está diciendo: mi existencia depende de estar crucificado con Él diariamente. Porque Pablo entonces comprende que si Él se baja del madero, entonces fracasa, aborta la misión, frustra todo el plan de Dios. No estoy hablando de ser salvados, estoy hablando para los que ya fuimos salvados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Pero ¿qué pasa en el madero? Se muere. Pero Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted y yo, los que recibimos a Jesús, los que vivimos para Jesús, ya no vivimos para nuestra vida, para nuestro deleite. Vivimos por Él y vivimos para Él. Amén. Y voy a soltarle algo que el Señor me está indicando.
Prepárate para ver la vida de Jesús manifestándose en tu exterior. Porque ya en tu interior se está manifestando diariamente. Por eso el libro de Job dice: Él sopla y le da vida al hombre, le da inteligencia, le da sabiduría. ¿Y qué tal si Él hace? Cuando Dios le da vida a Adán, Él sopló con su nariz. Pero cuando Él decide que el hombre ya no tiene que vivir, porque ya está escrito el tiempo, Él ya no vuelve a soplar en la nariz, porque ya salió. Él lo que hace es que regresa el aliento otra vez a Él. ¿No le parece a usted interesante entonces que Dios sacó aliento de su nariz sobre Adán, y cuando Adán murió, Él sopló? El ciclo es este: de mí saliste y a mí regresarás. Amén. Rompimos el ciclo de la vida. Aunque todos sabemos que un día vamos a regresar al polvo, ese es el ciclo natural. ¿Y qué esperanza tienen aquellos que regresan al polvo? Sin Jesús no hay esperanza. Y por años me sentía muy frustrado y triste porque sabía que tenía que regresar al polvo. Todos tenemos que regresar al polvo. Todos un día, de repente, ya sea que Jesús venga en estos años, volamos, o algunos estarán en una caja, pero el ciclo es regresar al polvo, porque polvo somos. Pero cuando Jesús viene a nosotros, el ciclo se rompe y no regresamos más al polvo, sino que regresamos a aquel que un día su vida entregó por nosotros. Es decir, entonces, que el que se entregó en el madero, Él sopló de su nariz aliento de vida y nos puso en el vientre de mamá y de papá, porque el embrión dentro del vientre es solo un embrión. Pero si el Señor sopla dentro del vientre, entonces somos seres vivientes. Imagínate eso. Regresarás a Jesús. Regresarás al dador de la vida. Te voy a decir algo tan sencillo, porque tú eres pura vida, tú eres puro gozo, tú eres puro amor, tú eres pura alegría, tú eres pura esencia. Tu presencia alegra a muchos, tu presencia produce gozo en los demás, tu presencia produce amor en los demás. Cuando te ven, sienten el gozo, la alegría del Señor. No eres solamente un punto de existencia en la tierra, no eres un grano de arena, nada más, no, eres un hijo de Dios. Y el que tiene a Dios, tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo, ven a Jesús. Pero Jesús no roba tu personalidad, es más, Él mejora nuestra personalidad. Él nunca le dijo a Pedro: Pedro, te dejarás de llamar Pedro. Es más, Pedro, ahora serás una piedra. Es un derivado de Pedro. Le está diciendo: serás fuerte y resistente con mi ayuda. ¿Qué es eso de morir juntamente con Cristo? Y Pablo dice en Gálatas: hagan morir. Y el libro de Romanos dice: haced morir pues las obras de la carne por el Espíritu. Las obras de la carne es nuestra naturaleza pecaminosa, y es la parte en la que el Señor quiere ministrarte en estos minutos. De repente estás frustrado, decepcionado, decepcionada, desalentada, porque estás viendo mucho tu naturaleza humana. Entonces tú dices: ¿cómo puedo yo agradar a Dios si tengo muchas cosas malas? Entonces, por eso dice: hazlas morir. ¿Cómo? En el madero. Lleva todas esas cosas, crucifícalas el día de hoy, crucifícalas mañana por la mañana en tu tiempo de oración. Rinde esas partes, esas áreas, para que cuando te levantes, mira esto, te arrodillarás, te inclinarás al Señor con la naturaleza humana, pero al levantarte de orar, te levantarás con Cristo caminando a tu alrededor. Entonces no nos verán a nosotros, porque ya fuimos al madero a crucificar esas áreas débiles en nuestras vidas.
Si tú te has sentido débil, si tú te has sentido sin ganas de vivir, sin ganas de seguir, el Señor te manda a decir: mi poder se perfecciona en tu debilidad. No dependes de tu fortaleza, dependes de mi fuerza. Manda a decirte el Señor. Por eso te voy a vivificar. Por eso fueron vivificados esta noche. Porque hoy veníamos cargando la cruz, pero el Señor nos crucificó, pero ahora nos vivificó. Nos vivificó. Crucificar nuestra humanidad. Y morir duele. Morir duele. Porque morir al orgullo no es fácil. Porque morir a la arrogancia no es fácil. No es fácil decirle no a lo que estás acostumbrado a decirle sí toda la vida. Porque no es fácil morir a las decisiones donde sabes que lo que decidirás puede causarte un bien o un mal. Y muchas veces no morimos a nuestra humanidad porque pensamos en lo que los demás dirán y pensamos en lo que podemos perder. Pero las Escrituras me enseñan y nos enseñan a todos que cuando nosotros decidimos decirle sí a Jesús, perdemos por un momento. Perdemos las cosas malas de la vida y empezamos a ganar las cosas buenas del cielo. Yo lo aprendí, yo lo sigo aprendiendo. Tengo que decir sí a muchas cosas que el Señor dice y tengo que decirle no a muchas cosas que el Señor dice que no en su palabra. Se gana cuando tú dices sí a Jesús. Se gana cuando Jesús dice no y tú tienes que decir no. Quiero que sepas que las cosas que el Señor te manda a crucificar es tu humanidad misma. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Y nosotros no tenemos que cuidarnos del diablo, ni de nadie, ni del vecino, ni de la vecina, de nadie. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Entonces, ¿a quién tenemos que crucificar? A nosotros mismos. Pastor, pero entonces, ¿para qué se crucificó Jesús? Para salvarnos eternamente. Pastor, entonces, ¿para qué me crucifico? Para ser vivificados en esta tierra. Para ver cosas que nadie ve. Para caminar con Jesús como Él quiere que caminemos. Haced morir, entonces. Oiga lo que dice Oseas capítulo 6, verso 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es una profecía. Oseas estaba profetizando para el pueblo, pero se trataba de Jesús. Y vea qué precioso esto. Mira qué interesante esto. Mira qué poderoso. Oseas profetizó hablando de Israel, de una cantidad de personas. Pero cuando Jesús se crucificó, ¿cuántos se crucificaron con Jesús? ¿Toda la nación? ¿O solo Jesús? ¿Solo Jesús? Pero lo que no sabían es que el sacrificio de Jesús de una persona salvaría a millones de personas. Por eso el profeta dice, y por eso podemos profetizar nosotros hoy y podemos declarar juntos: nos dará vida después de 2 días. ¿Qué son esos 2 días? ¿Y qué es eso? ¿Por qué dice al tercer día? Porque Jesús, al tercer día, cuando Él resucita, y agarre esto, es para usted. Cuando Jesús resucita, se levanta el cuerpo. ¿Qué es resucitar? ¿Qué es resurrección? Es darle vida a lo que estaba muerto. Pero la muerte de Jesús es sin duda alguna histórica, es poderosa. Nunca en la tierra se ha repetido algo y jamás se repetirá algo similar o parecido, porque el cuerpo de Jesús fue destrozado. Cada parte de la genética de Jesús fue dañada, desde lo más profundo: huesos, el sistema nervioso, los músculos, los tendones, los tejidos, los órganos, las 3 capas de la piel, todo fue dañado. Entonces,
Dice el libro de Romanos 8, el que resucitó de los muertos a Jesucristo habita en ustedes. Entonces, el mismo que habita en Cristo y que resucitó a los muertos, nos vivificará a nosotros. Entonces, esto es precioso, porque el Espíritu Santo se tomó el tiempo de bajarle la hinchazón que tenía el rostro de Jesús. Se tomó el tiempo de colocar cada cabello en su lugar, porque a él le arrancaron la barba. Se tomó el tiempo de reconstruir la piel que le desgarraron en su espalda y en sus costillas y en sus piernas. Se tomó el tiempo de volver a unir los músculos y poner carne donde no había carne, poner piel donde no había piel. Se encargó de reconstruirle los riñones, se encargó de reconstruirle el corazón, se encargó de reconstruirle los pulmones. Eso puede pasar. Ezequiel 37, y vi yo un valle lleno de huesos secos, en gran manera secos. Y el Espíritu sopló y dice que cada hueso se unió a su hueso y empezó a subir músculo, tendones, piel. Y después sopló el Espíritu Santo y fue un ejército grande en extremo. Eso le ocurrió a Jesús. Entonces eso es meramente una intervención divina. Eso es meramente el poder del Señor resucitando al Hijo de Dios. Y quizás a nosotros, escuche bien, quizás no hemos vivido algo así tangible personalmente, pero si hay algo difícil de redimir, si hay algo difícil de resucitar, no se llama cuerpo, se llama alma. Y todos nosotros que estamos aquí y todos nosotros que estamos en la transmisión hemos recibido la resurrección del alma. Y el Señor me encargó que te dijera esto: el día que yo resucité, te resucité a ti también. El día que resucité, resucité tu alma. El día que resucité, resucité tu fe, tu esperanza, tu confianza. Resucité el amor, resucité los sueños, resucité tus metas, resucité tus visiones. Ese día, juntamente, tú resucitaste para gloria conmigo, dice el Señor. Entonces no estás muerto como creías, no estás abandonado o abandonada. Y si el Señor te ha puesto una exigencia, es porque Él sabe que tú un día serás como Él, que tus sacrificios van a rescatar a miles y a cientos y a millones en esta tierra. Cuando Él resucitó, tú también resucitaste. Y es normal, porque todos a veces sentimos que ni la vida nos quiere. Y es normal, porque a veces todos sentimos que no queremos seguir. Y es normal porque todos a veces sentimos que estar aquí buscando a Dios no vale la pena. Pero entonces viene el Espíritu Santo con su gloria, no porque se vaya, sino porque Él está dentro. Pero cuando Él te ve así, es una alerta, y el Espíritu Santo empieza a sacar sus armas, su amor, su gloria, su río, su gozo, y te hace recordar que no es necesario pensar que no vale la pena, porque Jesús ya hizo que valiera la pena. Y al tercer día nos dará vida. Esto habla del día que Jesús resucitó. Y aquí dice: y viviremos delante de Él. Esa frase, y viviremos delante de Él, tiene dos aplicaciones, tiene dos alusiones. Y es que nosotros, cuando resucitamos con Jesús, el día que lo aceptamos, empezamos a vivir delante de Él. Viviremos con Él allá en el cielo. Y eso está muy bien, muy glorioso. Yo lo espero y lo anhelo. Pero tenemos mucha vida aquí en la tierra. Y aunque estén pasando cosas malas en el planeta entero, nosotros necesitamos entender que tenemos esta vida y tenemos que vivirla bien. Y aquí dice: y viviremos delante de Él. Entonces Jesús nos da de la vida de Él, nos da de su presencia, nos da de su amor. Es la vida pura. Por eso tú eres vida pura. Nos da de su gozo. Eso es gozo puro. Eso es cuando Él nos da de eso, empezamos a vivir delante de Él. Aquí estamos delante de Él. Cuando te vayas a casa, estás delante de Él. Cuando estés solo, estás delante de Él. No estás sola, no estás solo. Él te acompaña. Por eso dice el libro de Juan: y no los dejaré huérfanos, y les daré mi espíritu. Entonces ahí se cumple esto.
y viviremos. Dígale al que está a su lado, dígale al que tiene en casa, Él te avivará. Porque la palabra viviremos es tener la vida de Jesús. Y eso es vivir con la vida eterna que el Espíritu Santo nos brinda a todos nosotros. Pastor, ¿y qué pasa con esto? Es como una recarga de vida celestial. Es una recarga de vida del Espíritu Santo. ¿Y a cada cuánto es necesaria esta recarga? Todos los días. No es que se acabe, es que cuando el cuerpo prueba quiere más, es que cuando el corazón prueba quiere más, y es que el Espíritu quiere más del Señor. Nuestro ser entero necesita ser ministrado diariamente por la persona de Jesús, por la persona de Jesús. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces el verso 2 es la resurrección de Jesús, proféticamente anunciada por Israel, anunciada por el profeta Oseas. Pero Oseas hablaba en plural. Él hablaba y él decía: cuando Él resucite, nos resucitará. Él no hablaba de una lluvia para una temporada. El verso 3, ¿qué es? Es el derramamiento del Espíritu Santo, es la vida constante de Él. Y en el verso 3 Él dice: vendrá como lluvia. Si Jesús no muere, nosotros no podemos morir. Si Jesús no resucita, nosotros no podemos resucitar. Dice las Escrituras que el día que Jesús murió, Él estaba en el madero y era la hora novena. Y dice que Él habló fuerte, Él exhaló, Él gritó. Y el momento que Jesús entrega el Espíritu, la tierra tembló. Fue solo en Israel, fue un terremoto en todo el planeta entero. Las columnas de la tierra se sacudieron, los mares se sacudieron, los lagos se sacudieron, las montañas más altas del planeta se sacudieron. Dice que ese día la tierra se cubrió de tinieblas. ¿Por qué? Porque ese día Jesús, cuando entregó el Espíritu, también dice que ese día muchos resucitaron, muchos salieron de sus tumbas. ¿Por qué? Porque Él liberó la vida. Él liberó la esencia de la vida. Él es la vida, pero la esencia de la vida es el Espíritu. Entonces Él liberó la esencia de la vida. Ese día, si Jesús no entrega el Espíritu, entonces nosotros no podríamos tener vida constante. Si hay algo que agradecer, es agradecer que Jesús se haya entregado y haya muerto por nosotros. Y es agradecer que el Espíritu Santo ahora no solo está en el pastor, en la pastora, no solo está en Gloria, no solo está en Noemí, en ti, ahora está en todos. Y eso lo hizo Jesús. Su sacrificio, su muerte, su resurrección hizo que su presencia fuera ilimitada para todos nosotros. Ahora tú le hablas y Él está para ti. Tú lo buscas, Él está para ti. A donde vas, Él está. Pero si Jesús no lo hubiera hecho, Él no estaría para todos nosotros ahora. Porque entonces Él no hubiera vuelto su presencia ilimitada. Ahora somos ilimitados porque Jesús es ilimitado. Tenemos todas las riquezas del Padre para nosotros y caminamos en esas riquezas porque tenemos la presencia del Señor. Tenemos la presencia del Señor.
Jesús resucitó y está aquí. Está dentro de nosotros, está alrededor de nosotros y está sobre nosotros. Y nosotros, si nosotros entendemos entonces que Jesús se sacrificó, murió y resucitó, y que después de eso muchas cosas pasaron, entonces Pablo está diciendo en Gálatas 2:20: yo, al igual que Jesús, estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo descubrió el beneficio que tuvo la muerte de Jesús. La muerte de Jesús salvó a muchos, la muerte de Jesús restauró, la muerte de Jesús perdonó, la muerte de Jesús nos dio libre acceso a la presencia del Señor, la muerte de Jesús nos dio beneficios a todos que en ese tiempo no había. Pero Pablo está diciendo entonces, y usted pregunta, o usted quisiera plantear algo, usted diría entonces: pastor, ¿quiere decir que yo tengo que morir igual que Jesús para que muchos sean salvos? No. Lo que pasa es que para ser un instrumento en las manos de Jesús tenemos que estar muertos. Porque si no estamos muertos, entonces nosotros le arruinamos el show al Señor Jesús. Si nosotros no estamos muertos, entonces nosotros nos queremos quedar con los aplausos. Vamos a querer ser vistos, vamos a querer recibir la gloria. Y Jesús dijo: gloria de hombres yo no recibo. Yo quiero gloria de mi Padre. Entonces tenemos que morir a esas cositas. ¿Y qué tal si este día yo no quiero estar en esa transmisión? ¿Y qué tal si este día yo digo: no, hoy no quiero ir porque estoy cansado, porque me siento mal? ¿Qué tal si hoy digo yo no? Entonces lo que Dios iba a hacer hoy a través de este instrumento, de este vaso de barro, entonces es probable que no hubiera ocurrido. Por eso Pablo dijo: muero todos los días. Mueres al cansancio cuando te levantas y no quieres orar, pero oras. Mueres al deseo de querer hacer algo no productivo y no lo haces. Mueres a tus placeres y a tus deseos. Cuando mueres a eso, entonces Pablo entendió que si él moría a sus deseos y sus placeres, entonces él sería, escuche bien, como un Jesús en esta tierra. No sé si tú estás entendiendo, pero yo quiero ser como un Jesús en esta tierra. Yo quiero ser como el Hijo de Dios, yo quiero ser como el Señor, yo quiero ser como Él, en su esencia de amor, en su esencia de sacrificio, en su esencia de salvación. Porque ciertamente Jesús salva, pero Él necesita voceros quienes anuncien la palabra, y esos voceros somos nosotros. No hay otros. De repente, de vez en cuando Dios hace hablar una mula, pero Dios quiere que nosotros hablemos siempre, porque a nosotros nos fue dada esa gloria. A nosotros nos fue dada esa gloria. Que la gloria de Dios, no la gloria de Dios. Yo creo que te estás quedando un poquito callado. Tienes que compartirle la vida de Jesús a muchos. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Habla a tiempo y afuera de tiempo. Y fuera de tiempo. Y fuera de tiempo. Yo quiero mencionarte 5 cosas que te van a bendecir muchísimo, que te van a hacer entender y te van a bendecir muchísimo. Pablo dijo que estaba crucificado con Él y dijo: ya no vivo yo, ahora vive Jesús en mí. Pablo lo que está diciendo es: no importa cuántas veces tenga que crucificarme, solo sé que cuando me crucifico siento la vida de Jesús. Solo sé que cuando me crucifico, la vida de Jesús viene a mí. Mi corazón late a 1000 por hora. Siento que voy a morir.
siento que este cuerpo no soportará la presencia del Señor. Cuando Jesús viene y yo muero, siento que mi mente explotará porque no contengo el conocimiento de Dios. Cuando Jesús viene por el Espíritu Santo, entonces me lleno de gozo y de alegría. Cuando Jesús viene, mi cuerpo tiembla, mi boca tiembla como borracho. Hablo lenguas desconocidas que pueden ser garabatos para otros. Empiezo a escuchar la voz del Señor dentro de mi ser y no puedo entender ese misterio, porque Él es tan grande y tan alto, pero puede hablar dentro de mi ser. Empiezo a escuchar su voz tan clara como ver el sol por la mañana. Empiezo a sentir un fuego que me quema pero no me consume la piel. Empiezo a sentir corrientes en todo mi ser pero no me electrocuta. Siento que me desmayo pero no me muero. Y al levantarme no se levanta el mismo ser viviente que era, sino que se levanta una criatura del Dios viviente. Se levanta el reflejo de Cristo en esta tierra. Se levanta el reflejo de Jesús. Se levanta la gloria, la manifestación del Señor depositada en este cuerpo mortal. Entonces yo quiero morir todos los días. Entonces yo quiero decir lo que Pablo dice. Mas ahora ya no vivo yo, ahora vive Jesús en mí. Porque cuando me levanto parece que no tengo deseos de estar en WhatsApp y no tengo deseos de Facebook y no tengo deseos de las cosas que a veces mi carne tiene deseos. No tengo deseos de ver, de hablar, de criticar, de juzgar, porque muero a todas esas cosas y Jesús me hace vivir la vida verdadera. La vida verdadera. Y yo quiero esa vida verdadera. Yo quiero esa vida verdadera. Y Jesús hoy nos está dando esa vida verdadera. Esa vida que Jesús tenía. Esa vida con la que Jesús nos bendecía y nos bendice hasta el día de hoy. El Señor quiere que sepas esto. En 1 Pedro 1:21 dice algo precioso. Y yo te quiero pedir que me acompañes. Tengo tanto que hablar de la resurrección, pero la resurrección es un mensaje, pero es una vivencia. La resurrección somos nosotros, el mensaje somos nosotros, resucitados. 1 Pedro 1:21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tu fe y tu esperanza no están solamente en Jesús. No, tu fe y tu esperanza están cimentadas en el Dios. Diga conmigo: mi fe y mi esperanza, están cimentadas en el Dios que resucita. Aleluya. En el Dios que resucita. En el Dios que resucita. Eso dice 1 Pedro 1:21. Que la fe de nosotros no está puesta solamente en Jesús, sino que está puesta en el ser que fue resucitado. Y por ende no tendría entonces sabor y sazón ni chiste que nosotros creamos en Jesús si no creemos que vamos a ser resucitados. Sería como creer en Mahoma, sería como creer en Buda, en Hare Krishna, o sería como creer en el Cristo negro. Ese man nunca va a resucitar y nunca se va a bajar del madero. Ahí sigue y ahí se irá. Pero según yo entiendo, Apocalipsis 1 dice que Jesús no es negro, Jesús es blanco, lleno de gloria. Sus piernas son como bronce, sus ojos como fuego, de su boca sale una espada, sus cabellos son blancos. Dios mío, ese es Jesús. Yo no sé si tú estás loco por Jesús, pero ese es el Jesús que yo conozco. Como mi esposa dice: oh my goodness, ese es el Jesús. Y ese no se parece a ninguno de nosotros. Nosotros nos parecemos a Él. Tu
fe y tu esperanza está puesta en el Dios que resucita. Dígalo, mi fe y mi esperanza está puesta en el Dios que resucita. En el Dios que resucita. Oiga lo que dice Hebreos 13:20, número 2. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Número 2, tú eres apto para la obra de Jesús, porque el Jesús que resucitó te hace apto. Amén. Si Jesús fuera mortal solamente, entonces tú serías del 100% aceptable para la obra de Jesús, solo serías el 1% aceptable. Pero como Jesús resucitó, el poder que lo resucitó, que es el Espíritu Santo, opera en Él, opera en nosotros, nos hace aptos para la obra de Dios. Entonces, para ti que has dicho no puedo, yo no puedo, que lo haga otro porque yo no puedo hacer eso, el Señor te manda a recordar que estás apto para la obra de Él, no por ti, sino porque ese poder actúa en ti. Otros dicen amén. Amén. Número 3, segunda de Timoteo 2:8. Quiero que veas esto aquí porque son unos cuantos principios de resurrección. Pero todo esto es una maravilla. Y esto es para que se quede con nosotros. Segunda de Timoteo 3:8 dice, 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate del poder de la resurrección. Acuérdate del resucitado. Acuérdate que hay alguien que murió, pero que resucitó. Acuérdate cuando estés en tu momento de muerte, que sientes que vas a morir, que sientes que se te va la vida, que sientes que nada tiene sentido. Hay alguien que ya murió y que regresó de la muerte a vida eterna. Entonces la palabra es esta: cuando tú sientas morir, el Señor te regresará de esa muerte y te hará sentir más vivo que nunca. Amén. El Señor te hará sentir más vivo que nunca. Y entonces estarás recordando la resurrección de Jesús. Entonces este recordatorio no es el recordatorio solemne. Jesús resucitó. No, hello, eso no es. Es que esta resurrección es vida. Es vida. Es vida. Y mire esta, que esta es base para nosotros. Sin esto no tiene chiste el evangelio. Sin esto, ¿para qué se hizo evangélico, cristiano, creyente, lo que usted quiera? Sin esto no tiene coherencia nada de lo que hablamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya sea que alguno de nosotros nos enterremos más rápido de lo que sea, como sea. Naturalmente está hablando del cuerpo. Cuando muera, dice que ese cuerpo va a ser resucitado, va a ser reconstruido. Es un milagro maravilloso. El milagro de la resurrección es maravilloso. Vamos a ser resucitados. Tú estás aquí porque tú crees que un día vamos a estar frente a Jesús así como estamos hoy. Amén. ¿Quieres saber cuál es la realidad del cielo? Es que así como estamos hoy aquí reunidos escuchando la palabra del Señor, así vamos a estar allá en el cielo. Amén. Y Jesús va a estar en su trono sentado enseñándote, y Jesús va a estar hablándote, y el Espíritu Santo llenándote, y allá no hay crujir de dientes ni lloro, allá no hay tristeza, allá no hay pastor, estoy soltera, me va a llevar el tren. Hello, eso no importa allá, porque allá tú estás lleno de la gloria del Señor y allá estás bien casado con Jesús. Amén. Porque dice Oseas entonces, y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Usted cree que la vida aquí nos alcanza para conocer a Jesús? No.
Necesitamos dar una vida eterna para terminarlo de conocer, si es que lo terminamos de conocer. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Amén. Y escucha este otro principio. 1 Tesalonicenses 1:10. Escucha lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La resurrección de Jesús nos librará a todos nosotros. Hay una ira que viene. Hay un destino que este planeta tiene que atravesar. Entonces Dios nos librará de esos tiempos difíciles, porque nos resucitará, ya sea que muramos o ya sea que estemos vivos. De igual manera nos va a resucitar a vida eterna y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablar de resurrección es muy fuerte, pero la esencia es Jesús. Él resucitó, Él vive, Él está vivo, Él sigue viviendo. No han encontrado los huesos en la tumba. Fueron a buscarlo allá los hermanos, aquellos hermanos. Fueron a ver si encontraban algún hueso y no lo encontraron. No lo encontraron. Porque no está. Porque Él no está ahí. El día que Jesús resucitó, dice las Escrituras, que Él dejó el manto doblado y luego se fue. ¿Qué significa eso? Allá en Israel, cuando alguien llegaba a una casa, le servían comida y le ponían ese pañuelo. Si él se levantaba y dejaba el manto doblado, significaba que había comido bien y que estaba servido, pero significaba volveré. Cuando Jesús entró, lo envolvieron y él resucita. Él se tomó el tiempo, se tomó el tiempo de agarrar ese manto y todavía lo dobló bien. Y los dos ángeles allá afuera, ya Jesús, ya casi. Y Jesús doblando el manto. Y un ángel le pregunta y le dice, ¿qué estás haciendo? Quiero dejarle un mensaje a mis discípulos para que entiendan. Pero ¿por qué no solo se les aparece y ya? No, es que a veces como que les cuesta un poco, son un poco lentos. Entonces, para que entiendan, les voy a dejar un mensaje conforme a su cultura. Porque le dice el Señor a los ángeles, si se les olvida, yo no soy judío, yo soy celestial. Amén. Yo soy eterno. Amén. Entonces cuando llegan los discípulos y ven el manto, se les alumbró el coco. Ellos dijeron, esto significa que Él volverá. Comió bien, le gustó bien, lo trataron bien, volverá. ¿Qué está diciendo Jesús? Volveré. Amén. ¿Qué nos dice Jesús hoy a nosotros? Volveré. Amén. Aleluya. Volveré. Amén. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Y hoy viene con nosotros y nos deja el manto doblado y nos está diciendo, voy a volver. ¿Por qué? Porque le gustó el trato. Le gustó el trato.